Buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a esta clase virtual. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Vamos a continuar con un tema que ya iniciamos. En clases anteriores hablamos sobre lo que era la fecundación. El día de hoy estaremos hablando una parte que le sigue a este proceso de la fecundación, que es el embarazo. Tomen en cuenta que el embarazo es un proceso que está entre la fecundación y el parto. Ese lapso entre fecundación y parto es lo que se conoce como embarazo y que tiene un periodo de tiempo aproximado de 9 meses o su equivalente en semanas, 40 semanas. Entonces, bueno, ya ahí tenemos un pequeño preámbulo de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, iniciemos con nuestro tema, el embarazo y el parto. Y tenemos por acá entonces la definición de embarazo. Comienzo a marcar de una vez lo que deben de copiar en su cuaderno. Primero colocan la fecha del día de hoy, luego colocar el título, el embarazo y el parto. Y acá tengo la definición de embarazo, dice, desde la fecundación hasta el nacimiento del bebé pasan 9 meses. Este periodo se llama embarazo. Ya era lo que yo les decía en un primer momento. El periodo que va comprendido entre la fecundación y el parto es lo que se llama embarazo y que debe de durar aproximadamente 9 meses o su equivalente a 40 semanas. Cuando un feto nace, ya cuando nace entonces ya lo llamamos bebé, un bebé que ha nacido con menos de 37 semanas de este periodo de embarazo, entonces decimos que es un bebé que ha nacido prematuro y que por lo tanto debe estar en una incubadora hasta completar su proceso de las 40 semanas. ¿Por qué sucede esto? En el proceso del embarazo se dan varias etapas. Se dan 3 etapas específicamente, ¿no? Divididas en trimestres. Un primer trimestre, un segundo trimestre y un último trimestre para completar los 9 meses. Durante estos 9 meses, ese embrión, que es lo que se forma en la fecundación y que posteriormente en el primer trimestre se va a convertir en un feto, donde va a tener cabeza, brazos, va a tener sus extremidades, ¿no? Va a pasar por un proceso de crecimiento y de maduración de cada uno de sus órganos. Por eso es que se tarda en el vientre de su madre 40 semanas. Tener que nacer antes, a las 37 semanas, puede tener como consecuencia que no todos sus órganos, específicamente sus pulmones, estén ya aptos para poder respirar el aire que lo va a rodear. Por eso es que si nace antes de las 37 semanas, lo más recomendable es que pase a una incubadora para que termine todo su proceso de maduración de órganos y ya realmente allí sí pueda entonces respirar por sí solo el aire que lo va a rodear. Tomen en cuenta que mientras está en el vientre de su madre, a través del cordón umbilical, él va a recibir los alimentos y el oxígeno. Pero ¿quién se lo va a proporcionar? Se lo va a proporcionar la madre. Cuando está en el vientre de su madre, él está envuelto en un líquido que se conoce el líquido amniótico. Realmente el bebé respira de ese líquido en ese momento. ¿Okay? Entonces, él está respirando un líquido y va a salir al exterior y ya no va a respirar de ese líquido. Va a tener que respirar del aire que lo rodea. Entonces, si los pulmones no están preparados para este cambio en el feto, es por eso que debe de ir directamente a una incubadora en el momento de nacimiento. Pero bien, me estoy adelantando un poco a todo el proceso. Vamos a hablar y a enfocarnos primero a lo que es el embarazo. Durante estos meses, el bebé se forma dentro del útero de la madre. Miren, aclaremos algo acá porque cuando me dice, durante estos meses el bebé se forma dentro del útero de la madre, todavía no podemos hablar de un bebé. Porque, a ver, jurídicamente, hasta que no nace, no se le considera un ser vivo.
es hasta el parto cuando realmente el niño va a ser considerado ya un niño en el momento de su nacimiento y va a adquirir todos los derechos jurídicos que lo van a proteger. Pero mientras esté en el vientre de su madre, va a pasar de ser un embrión a un feto. Todavía no se le considera niño, sino hasta que nace. El bebé está unido a su madre mediante el cordón umbilical, por el cual recibe lo que necesita para desarrollarse, como los nutrientes y el oxígeno. Es decir, que la madre es la que le va a aportar los nutrientes a ese feto que se encuentra desarrollándose dentro de ella. Entonces, con esto está muy ligado también la alimentación y la dieta balanceada que debe llevar una madre que está en gestación, porque no serán los mismos alimentos ni los mismos nutrientes que va a necesitar esta mujer para poder alimentar a ese ser que lleva en su vientre. ¿Qué vamos a copiar de acá? Todo esto hay que copiarlo. Acá entonces tengo los 3 trimestres, que era lo que les mencionaba en un principio. Me dice, las características que presenta el embarazo por trimestre son los siguientes. Son 3 periodos que se van a tener acá, ¿no? En el primer periodo, que son los primeros 3 meses, aquí te lo especifica, te dice, primer periodo 13 semanas. Comienza a formarse los brazos, las piernas, el corazón y los pulmones. Al tercer mes, los principales órganos ya están formados. Aquí es de forma humana y se le denomina feto. ¿Okay? Pasa de ser un embrión a feto. En el segundo periodo, que llega hasta las 27 semanas, sus huesos se han endurecido, presenta el cuello bien definido y se puede diferenciar su sexo. Diferencia el sabor dulce del amargo. Fíjense, la tecnología ha avanzado tanto hoy en día que cuando la madre está en este segundo periodo y asiste a su médico de control, ya se le puede hacer un ultrasonido tan avanzado que pueden ver muchas características de este feto. Pueden ver si tienen todos los dedos de sus manos completas, si tienen todos los dedos de sus pies completos. Pueden ya ver la forma de su cara. O sea, muchas características que anteriormente no se podían hacer. De hecho, hace 40 años atrás ni siquiera se podía saber qué sexo iba a tener ese feto. No se sabía si iba a ser niño o si iba a ser niña. Yo recuerdo que para esa época, en las salas de parto de los hospitales y de las clínicas particulares, afuera, en la parte de maternidad, cuando la mujer entraba a dar la luz, en la parte de afuera, en el techo, habían unas luces. Se encendía una luz roja si nacía niña y se encendía una luz azul si nacía niño. Entonces, fíjense que en ese momento ni siquiera se sabía el sexo del feto, ¿no? Al momento del nacimiento. Ya hoy en día eso ha cambiado. Y entonces, a través de un ultrasonido en el segundo trimestre, ya se puede saber qué sexo tiene el feto. Luego tenemos el inicio del tercer trimestre, que está entre las 28 a 30 semanas. Su sistema nervioso está activo y se mueve mucho más. El feto ya está completamente formado. Ya finalizando el tercer trimestre, el feto ya se acomoda boca abajo en la pelvis, porque ya está listo para nacer. Entonces allí, cuando va a entrar en lo que se conoce como trabajo de parto la madre y van a venir las la última parte del tercer trimestre, se podría observar, entonces, este va a ser un feto que ya tiene de 48 a 51 centímetros de longitud y que su peso puede oscilar entre 3 y 4 kilos. Eso realmente es lo esperado. No quiere decir que sea una regla específica que siempre va a ser así.
porque podemos observar niños que han nacido con menos de 48 centímetros de longitud y con menos de 3 kilogramos de peso. Y no por eso quiere decir que esté mal, ¿no? Sino que sencillamente todo esto también tiene que ver y entra en papel la genética de los padres y de la madre. No podemos esperar que un niño de papás que no tienen, que no son tan altos, vayan a ser un niño de más de 50 centímetros de estatura. No, no sería lo esperado. Por eso les digo que aquí interviene mucho el ADN de papá, el ADN de mamá, porque recuerden que al momento de la fecundación, cada uno aporta su contenido genético en esta fecundación y este niño cuando nace va a tener características tanto del padre como de la madre. Entonces todo esto entra en juego en este proceso del embarazo y del parto. ¿Qué vamos a copiar de acá? Mira, hay que copiar todas las características, sin embargo, yo sugiero lo siguiente, sencillamente copiaría por acá donde dice primer trimestre y coloco solamente estas características. Luego me voy al segundo trimestre y coloco las características del segundo. Luego me voy al tercer trimestre y coloco las características del tercero. Y por último, la última parte del tercer trimestre. Realmente no tengo por qué colocar las imágenes, no es necesario, no lo estoy solicitando. Yo solamente quiero las características de lo que va sucediendo en cada uno del proceso de estos trimestres en el embarazo de las mujeres. Ahora bien, hemos visto, o al menos mencioné al principio, que este feto está envuelto en un líquido amniótico y que está unido a la madre a través del cordón umbilical. Pero ese cordón umbilical está unido a una placenta. Es decir, que ese feto está envuelto en una bolsa, vamos a decir que es como una bolsa, que lo recubre, que va a ser la placenta, y que dentro de esta placenta está el líquido amniótico. Y unido a él va a estar el cordón umbilical. Ahora, cuando el bebé nace, que se corta el cordón umbilical. Yo me imagino que alguno de ustedes lo habrá visto en algún hermanito, en algún primito, que cuando el bebé está recién nacido y se le ha cortado el cordón umbilical, eso que queda del cordón umbilical en el cuerpo del niño es lo que posteriormente se va a convertir en el ombligo. ¿Okay? Es decir, que nosotros estábamos unidos a través del ombligo con nuestras madres cuando éramos un feto y nos encontrábamos en su vida. Y acá lo tengo, mira, la estructura embrionaria. Después que el embrión se implanta en la pared del útero, se forma una bolsa que envuelve al embrión y se llena de líquido amniótico. Además, en el útero se forma un órgano llamado placenta. La unión entre la placenta y el embrión es el cordón umbilical. A través de este cordón pasan desde la madre los alimentos y el oxígeno que el embrión necesita. Era lo que te estaba explicando hace un momento. Entonces, quiero que esto también lo copies en tu cuaderno. No te estoy pidiendo que hagas la imagen que tienes acá, el dibujo que tienes acá, no es necesario hacerlo. Sin embargo, si tienes la posibilidad de hacerlo, mucho mejor, porque se podría allí observar y explicar este contenido que te está hablando acá de la estructura embrionaria, de dónde está la placenta, de cómo se implanta en el útero, dónde está ubicado el feto, qué rodea al feto, que es el líquido amniótico, y qué une, mira, a la placenta con el feto, el cordón umbilical. Está todo explicado en una sola imagen. Entonces, aquí hemos hablado todo lo que hace mención a lo que es el embarazo, pero el tema es embarazo y parto. ¿Qué sucede entonces después de que la madre ha gestado sus 40 semanas? El siguiente proceso que viene va a ser el parto. El parto ya es el nacimiento de ese bebé. ¿Y qué sucede? Porque cuando ya la madre tiene sus 40 semanas, su organismo realmente empieza a contraerse, ¿no? El útero se empieza a contraer porque ya es el momento de que el bebé salga del útero. Estas contracciones es lo que muchas veces se conoce como, a ver, dolores, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, como dolores de parto
o que la mujer ha entrado en trabajo de parto, también se le dice, porque son esas contracciones que le dan a la mujer para la expulsión del bebé. Entonces, ahora tenemos acá lo que es el parto. Me dice, el parto es un proceso fisiológico que consta de un conjunto de fenómenos que inicia con contracciones, fíjate lo que te venía mencionando, contracciones periódicas del útero, conocidas como dolores de parto, o también se le puede decir que la madre ha entrado en trabajo de parto, que empujan al feto hacia la vagina. Generalmente sucede luego de las 40 semanas de gestación. Si el feto nace antes de las 37 semanas de gestación, es prematuro. Ok, esto ya yo lo expliqué, lo había dicho, ¿no? Que en muchas ocasiones los niños cuando nacen antes de las 37 semanas requieren ir a una incubadora. ¿Por qué? Porque todavía sus órganos internos no están desarrollados totalmente. En la incubadora es como que el suplente del útero de la madre, ¿no? Va a ser la incubadora. Y allí este bebé, ya este niño, porque ya nació, va a terminar de formar sus órganos internos que le esté faltando desarrollo. Generalmente lo que le falta a los niños que nacen antes de las 37 semanas es que sus pulmones estén 100% maduros y desarrollados. Eso es lo que generalmente falta acá y por eso se dice que el niño es prematuro y evidentemente entonces tiene que completar su desarrollo en una incubadora. Bien, al día de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Todavía nos está faltando una gran parte que es ya lo que es el proceso, ¿no? Las etapas que se dan en el parto, que son tres etapas. Tres etapas vamos a ver en el parto, que son la dilatación, la expulsión del bebé y la expulsión de la placenta. Pero ya de eso estaremos hablando entonces la próxima clase.